Compré un armario antiguo de mi nuera cuando ella se mudó. Al limpiarlo, descubrí un fondo falso con una carta dirigida a mí. Pensé que era una nota de despedida. Curiosa, la abrí y la leí. Dentro había una dirección y las palabras: vaya hasta allá sola. Conduje hasta el lugar. El camino llevaba a una casa abandonada en el campo. Una anciana me estaba esperando con fotos de mi hijo. Ella me miró a los ojos y dijo algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Pero antes de contarles qué fue lo que escuché, necesito que entiendan cómo llegué hasta ese momento. Porque esta historia no comenzó con esa carta. Comenzó mucho antes, en el vacío silencioso que había sido mi vida durante años. Me llamo Marlene. Tengo 64 años y hasta ese día mi existencia era una rutina sin color. No me quejaba. Simplemente estaba ahí, respirando, cumpliendo con los días como quien marca casillas en una lista interminable. Me levantaba cada mañana sin ganas reales de levantarme. Preparaba café que bebía sola frente a la ventana de la cocina, mirando la calle vacía, esperando nada. Limpiaba una casa demasiado grande para una sola persona. Habitaciones que ya nadie usaba. Muebles que acumulaban polvo y recuerdos que prefería no tocar. Así habían sido mis días desde que perdí a Enrique, mi hijo. 5 años viviendo en pausa. 5 años sintiendo que el mundo seguía girando, pero yo me había quedado quieta, invisible, como un mueble más en mi propia casa. Enrique murió en un accidente de tránsito. Tenía 37 años. Una vida entera por delante que se apagó en un segundo. Dejó a Eloísa, su esposa, destrozada. Y a mí me dejó con un agujero en el pecho que nunca aprendí a cerrar. Durante un tiempo, Eloísa y yo nos convertimos en compañeras de duelo. Cenábamos juntas los domingos. Hablábamos de él con sonrisas tristes. Compartíamos fotografías como si mantenerlo vivo en nuestras conversaciones pudiera traerlo de vuelta. Pero el dolor no une para siempre. A veces separa porque cada quien necesita sanar a su manera. Eloísa era joven. 32 años cuando enviudó. Tenía derecho a rehacer su vida, a buscar algo nuevo lejos de todo lo que le recordara lo que perdió. Cuando me dijo que se mudaría a otra ciudad, le di mi bendición. La abracé y le dije que entendía. Pero por dentro sentí que perdía lo último que me conectaba con mi hijo. La despedida fue simple. Sin drama. Eloísa vino una tarde de sábado con algunas cajas. Me explicó que estaba seleccionando cosas, que no podía llevarse todo en la mudanza. Me ofreció comprarle algunos muebles antes de donarlos. Entre esas cosas estaba un armario antiguo. Un mueble de madera oscura, tallado a mano, con puertas pesadas y un espejo al centro que reflejaba todo con una claridad casi perturbadora. Había sido de mi madre. Años atrás se lo regalé a Enrique cuando se casó. Verlo ahí, de pie en mi sala como un testigo silencioso del pasado, me revolvió algo adentro. Nostalgia. Tristeza. Algo más que no supe nombrar. Eloísa me preguntó si quería comprárselo. Le ofrecí $300. Un precio justo para ambas. Ella aceptó sin dudar. Organizamos que lo trajeran a mi casa esa misma semana. Nos despedimos con un abrazo largo. Ella me susurró que todo estaría bien. Que ambas necesitábamos esto. Asentí aunque no le creí. Cuando se fue, el silencio volvió a llenar cada rincón de la casa. Ese silencio pesado que se siente como una presencia. El armario llegó 3 días después. 2 hombres lo subieron con esfuerzo hasta mi habitación. Lo dejaron contra la pared junto a la ventana. Les pagué, cerraron la puerta y me quedé sola frente a ese gigante de madera. Me senté en la cama y lo miré durante mucho tiempo. Recordé a mi madre guardando sus vestidos que olían a lavanda. Recordé a Enrique llenándolo con sus libros de la universidad. Y ahora estaba ahí otra vez, conmigo, cerrando un círculo extraño. Decidí limpiarlo antes de usarlo. Estaba cubierto de polvo y tenía manchas opacas en la superficie. Busqué un trapo, cera para madera y me puse a trabajar. Abrí las puertas. El interior olía a tiempo encerrado. Limpié cada estante despacio, revisé bisagras, quité telarañas. Fue entonces cuando pasé la mano por el fondo y noté algo raro. La madera sonaba hueca. Di unos golpecitos con los nudillos. Definitivamente había un espacio oculto ahí. Un compartimento secreto.
El corazón me empezó a latir más fuerte. Busqué algún mecanismo. Presioné bordes, esquinas, hasta que encontré una ranura lateral casi invisible. La empujé hacia abajo. Escuché un clic. Una sección del fondo se desprendió levemente. La levanté con cuidado y ahí estaba, un compartimento vacío salvo por un sobre blanco. Sin remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era de Eloísa. Me quedé helada. ¿Por qué habría escondido una carta ahí? ¿Cuándo lo hizo? Tomé el sobre con manos que temblaban. Lo giré varias veces antes de abrirlo. Rompí el sello. Dentro había una sola hoja doblada. La abrí despacio. Y lo que leí me quitó el aire. No había saludo. No había explicación. Solo una dirección que no reconocía. Un lugar en el campo. Y debajo, escritas con firmeza, esas palabras: vaya hasta allá sola. Confíe en mí. Me senté en el borde de la cama con la carta en las manos. Mi mente trataba de encontrarle sentido. ¿Era una broma? ¿Una despedida extraña? ¿Por qué Eloísa haría algo así? Pensé en llamarla. Preguntarle directamente. Pero algo me detuvo. Esa frase: confíe en mí. Había una urgencia en esas palabras. Una necesidad. Como si ella supiera que yo dudaría y quisiera asegurarse de que no lo hiciera. Pasé esa noche sin dormir. La carta estaba sobre mi mesita de noche. La miraba cada tanto como si fuera a cambiar. Como si las palabras fueran a revelar algo más. Pero seguían siendo las mismas. Una dirección. Una instrucción. Un misterio. Al día siguiente me desperté con la carta todavía en mi mente. Había dormido mal, dando vueltas en la cama, intentando encontrarle sentido a todo. Me levanté temprano, preparé café y me senté frente a la ventana como siempre. Pero ese día era diferente. Esa carta había roto algo en mi rutina. Había despertado algo que llevaba años dormido. Curiosidad. Tal vez algo más que curiosidad. Una necesidad de entender. De saber que era tan importante como para que Eloísa lo escondiera de esa forma tan elaborada. Busqué la dirección en mi teléfono. Era un lugar a 2 horas en coche. Una zona rural que nunca había visitado. Las imágenes satelitales mostraban campos abiertos, caminos de tierra, pocas casas. Nada especial. Nada que explicara por qué Eloísa querría que fuera hasta allá. Pensé en todas las razones posibles. Quizás era un lugar importante para Enrique que yo desconocía. Quizás había algo ahí que Eloísa quería que viera antes de irse definitivamente de mi vida. O quizás era simplemente un error, una confusión, algo sin importancia. Pero esas palabras seguían resonando en mi cabeza. Vaya hasta allá sola. Confíe en mí. No sonaban a error. Sonaban a súplica. A algo planeado con cuidado. Pasé todo el día debatiéndome. Una parte de mí decía que era absurdo, que debía olvidarlo y seguir con mi vida. Pero otra parte, más fuerte, más insistente, me decía que si no iba me arrepentiría para siempre. Que algunas cosas en la vida no necesitan explicación inmediata. Solo necesitan que tengas el valor de dar el primer paso. Esa noche tomé la decisión. Iría. No sabía qué encontraría. No sabía si encontraría algo siquiera. Pero iría porque algo dentro de mí, algo que había estado apagado durante años, me estaba empujando hacia adelante. Preparé una bolsa pequeña. Nada especial. Solo mi cartera, agua, el teléfono y la carta. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta como si fuera un amuleto. Me acosté temprano intentando descansar, pero el sueño no llegó fácil. Estaba nerviosa. Ansiosa. Sentía algo parecido a cuando era joven y estaba a punto de hacer algo importante. Algo que sabía que cambiaría las cosas. Me levanté antes del amanecer. Me vestí con ropa cómoda. Un pantalón gris, una blusa sencilla de color verde claro, zapatos para caminar. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Había algo diferente en mis ojos. No era alegría exactamente. Era determinación. Algo que no veía ahí desde hacía mucho tiempo. Desayuné rápido, tomé las llaves del coche y salí de la casa mientras el cielo todavía estaba oscuro. Conduje en silencio. No puse música.
No encendí la radio. Solo yo, el camino y mis pensamientos. La ciudad quedó atrás rápidamente. Las calles iluminadas dieron paso a carreteras más vacías, más oscuras. Vi el amanecer desde el coche. El cielo cambiando de negro a gris, de gris a naranja, de naranja a ese tono suave de la mañana temprana. Era hermoso. Hacía años que no veía un amanecer completo. Hacía años que no salía de mi rutina lo suficiente como para darme cuenta de que el mundo seguía siendo hermoso a pesar de todo. Después de 1 hora y media, el GPS me indicó que tomara una salida hacia un camino secundario. La carretera se convirtió en un camino de tierra. Las casas empezaron a escasear. A mi alrededor solo había campos abiertos, árboles dispersos, el sonido de los pájaros que comenzaban su día. Era un lugar tranquilo, casi demasiado tranquilo. El tipo de lugar donde el tiempo parece moverse más despacio. Seguí las indicaciones del GPS con cuidado. Cada kilómetro que avanzaba sentía que me alejaba más de mi vida conocida y me acercaba a algo completamente desconocido. Finalmente, después de 20 minutos por ese camino de tierra, el GPS anunció que había llegado a mi destino. Frené el coche despacio y miré alrededor. Frente a mí había una casa, o lo que quedaba de una casa. Era vieja, abandonada, con pintura descascarada, ventanas rotas, un jardín completamente descuidado lleno de maleza. Las paredes eran de un color que alguna vez fue blanco, pero ahora era un gris sucio. El techo tenía tejas rotas. La puerta principal estaba entreabierta, moviéndose levemente con el viento. Era el tipo de lugar que uno evitaría normalmente. El tipo de lugar que da escalofríos. Apagué el motor. Me quedé sentada dentro del coche durante varios minutos. Mi corazón latía fuerte. Mis manos sudaban. Pensé en dar marcha atrás. En irme. En olvidar todo esto. Pero entonces recordé la letra de Eloísa. Su urgencia. Su necesidad de que confiara. Respiré hondo. Abrí la puerta del coche. Salí. El aire fresco del campo me golpeó la cara. Olía a tierra húmeda, a hierba, a ese olor particular que tienen los lugares donde la naturaleza está recuperando lo que alguna vez fue suyo. Caminé despacio hacia la casa. Mis pasos crujían sobre la grava y las hojas secas. Todo estaba en silencio salvo por el viento y algún pájaro lejano. Me detuve frente a la puerta. La empujé levemente. Se abrió con un chirrido largo que resonó en el interior vacío. Adentro estaba oscuro, polvoriento. Olía a humedad y abandono. Había muebles cubiertos con sábanas viejas. Cuadros torcidos en las paredes. El piso de madera crujía bajo mis pies. Di unos pasos adentro. Mis ojos se fueron acostumbrando a la penumbra. No había señales de que alguien viviera ahí. Todo parecía congelado en el tiempo. Como si alguien hubiera abandonado este lugar décadas atrás y nunca regresó. Me pregunté si había cometido un error. Si la dirección estaba equivocada. Si todo esto era una broma cruel o un malentendido absurdo. Entonces escuché un sonido. Un crujido. Venía de otra habitación. Me quedé helada. Mi respiración se detuvo. Alguien más estaba ahí. No estaba sola. El crujido se repitió. Venía de una habitación al fondo de la casa. Mi primer instinto fue salir corriendo. Volver al coche y largarme de ahí lo más rápido posible. Pero mis piernas no se movieron. Me quedé ahí parada, con el corazón golpeándome en el pecho, escuchando. Hubo otro sonido. Pasos. Lentos. Deliberados. Alguien caminaba hacia mí. Podía escuchar el roce de los zapatos contra la madera vieja. Mi mente gritaba que huyera, pero mi cuerpo estaba paralizado. Entonces una figura apareció en el marco de la puerta. Una mujer. Anciana. Pequeña. Con el cabello completamente blanco recogido en un moño desprolijo. Vestía un suéter tejido de color beige y una falda larga. Sus ojos eran claros, casi transparentes, y me miraban con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Nos quedamos mirándonos en silencio. Ella no parecía sorprendida de verme. Al contrario. Había algo en su expresión que parecía alivio. Como si hubiera estado esperándome. Como si supiera exactamente quién era yo y por qué estaba ahí. Fue ella quien habló primero. Su voz era suave pero firme.
ronca por los años pero clara en cada palabra. «Usted es Marlene», dijo. No era una pregunta. Era una afirmación. Ella me dijo que vendría. No estaba segura de cuándo, pero sabía que lo haría. Me quedé sin palabras. Mi boca se abrió pero no salió ningún sonido. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién le había dicho que yo vendría? La mujer dio un paso hacia mí. Levantó una mano como gesto de paz, como si pudiera sentir mi miedo y quisiera calmarlo. «No tenga miedo», dijo. «Sé que esto debe ser confuso. Sé que tiene muchas preguntas. Yo también las tuve cuando Eloísa vino a verme hace 2 meses. Pero ella me lo explicó todo. Me dijo que si usted encontraba la carta, vendría. Y aquí está». Eloísa. Esa mujer conocía a Eloísa. Había hablado con ella. De repente todo empezó a tener un poco más de sentido, pero al mismo tiempo se volvió aún más confuso. ¿Por qué Eloísa había venido hasta aquí? ¿Qué relación tenía con esta anciana? ¿Y por qué yo tenía que estar aquí ahora? Finalmente encontré mi voz. «¿Quién es usted?», pregunté. Mi tono salió más brusco de lo que pretendía. Estaba asustada, confundida, enojada incluso. Esta mujer me miraba como si me conociera, pero yo no tenía idea de quién era. Ella suspiró. Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Mi nombre es Iris», dijo. «Y necesito que se siente conmigo, porque lo que tengo que contarle es importante. Y sé que va a cambiar todo lo que usted cree saber». Algo en su tono me hizo confiar. O tal vez era solo que había llegado hasta aquí y no tenía sentido irme sin escuchar. Iris se dio la vuelta y caminó hacia la sala. La seguí con pasos cautelosos. Ella apartó una sábana polvorienta que cubría un viejo sofá y me indicó que me sentara. Me senté en el borde, lista para levantarme si era necesario. Ella tomó asiento en una silla frente a mí. Entre nosotras había una mesa de madera cubierta de polvo. Y sobre esa mesa, vi algo que me heló la sangre. Fotografías. Varias fotografías antiguas esparcidas como cartas de un juego que no entendía. Iris tomó una de las fotografías y me la extendió. La tomé con manos temblorosas. Era una foto vieja, descolorida por el tiempo. Mostraba a un bebé. Un recién nacido envuelto en una manta blanca. Tenía los ojos cerrados y una expresión serena. Algo en esa foto me resultó familiar, pero no podía ubicar qué. Le di la vuelta. En el reverso, escrito con tinta desvanecida, había una fecha. 38 años atrás. Y un nombre. Enrique. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Miré a Iris con los ojos abiertos. «¿De dónde sacó esto?», susurré. Mi voz apenas salió. Iris tenía lágrimas en los ojos. «Porque yo la tomé», dijo. «Yo sostuve a ese bebé en mis brazos el día que nació. Antes de entregarlo. Antes de dejarlo ir para siempre». No entendía. No podía entender. Mi mente trataba de procesar lo que estaba escuchando, pero nada tenía sentido. Iris se inclinó hacia adelante. Tomó otra fotografía de la mesa y me la mostró. Era ella. Mucho más joven. Tal vez de 20 años. Sostenía al mismo bebé contra su pecho. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de amor. Un amor desgarrador que se podía ver incluso a través de los años y el papel amarillento. «Enrique era mi hijo», dijo Iris. Su voz se quebró. Yo lo di en adopción cuando tenía apenas 19 años. No tenía dinero. No tenía familia. No tenía forma de criarlo sola. Así que lo entregué a una pareja que podía darle todo lo que yo no podía. Esa pareja eran usted y su esposo. El mundo se detuvo. Todo a mi alrededor desapareció. Solo existía esa mujer frente a mí y las palabras que acababa de pronunciar. Enrique. Mi hijo. El niño que adopté cuando tenía 2 semanas de vida. El bebé que sostuve en mis brazos y que se convirtió en mi vida entera. Esa mujer era su madre biológica. La mujer que nunca conocí. La mujer a la que le agradecí en silencio 1000 veces por darme al hijo que siempre quise pero nunca pude tener. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Iris también lloraba. Nos quedamos ahí sentadas,
Dos mujeres que habían amado al mismo hombre de formas diferentes, pero igualmente profundas. Dos mujeres unidas por un hijo que ya no estaba. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Eloísa me trajo hasta aquí? Iris se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque ella me encontró, dijo. Hace meses, Eloísa estaba revisando los papeles de Enrique después de su muerte. Encontró documentos de la adopción que él guardaba. Documentos con mi nombre. Con esta dirección. Ella vino hasta aquí buscando respuestas. Quería saber de dónde venía el hombre que amó. Y cuando me conoció, cuando hablamos, se dio cuenta de algo. Hizo una pausa. Me miró directamente a los ojos. Se dio cuenta de que usted estaba perdida. De que había dejado de vivir cuando Enrique murió. Me dijo que usted pasaba los días esperando que terminaran. Que ya no tenía propósito. Y me pidió que si algún día usted venía hasta aquí, le contara la verdad. Porque ella creía que saber que había alguien más en este mundo que amaba a Enrique tanto como usted, alguien que también lo perdió, podría ayudarla a entender que no estaba sola. Mi corazón se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Eloísa, mi nuera, la mujer que pensé que me había abandonado. En realidad me había dejado un regalo. Un puente hacia otra alma que entendía mi dolor porque lo había vivido de una forma diferente, pero igual de devastadora. Ella me dijo que escondiera la carta en el armario, continuó Iris. Dijo que usted era curiosa. Que si encontraba algo misterioso, no podría resistirse a investigar. Dijo que necesitaba que viniera hasta aquí por su propia voluntad. Porque si alguien simplemente le contaba la verdad, usted no la creería. Pero si la descubría usted misma, si hacía el viaje, si tomaba la decisión de confiar, entonces significaría que estaba lista. Las palabras de Eloísa resonaron en mi cabeza. Vaya hasta allá sola. Confíe en mí. No era una instrucción. Era una invitación. Una última muestra de amor de una mujer que se fue pero que no quiso dejarme completamente sola. Me quedé en silencio procesando todo lo que acababa de escuchar. Las fotografías estaban dispersas sobre la mesa entre nosotras como pedazos de una vida que nunca conocí. Iris me observaba con paciencia, como si supiera que necesitaba tiempo para asimilar la verdad. Mi mente iba a 1000 por hora. Enrique, mi hijo, el bebé que recibí en mis brazos aquella mañana de hospital hace 38 años. Recordaba cada detalle de ese día. Cómo pesaba, cómo olía, cómo sus manitas se aferraban a mi dedo. Nunca me importó que no viniera de mi vientre. Fue mío desde el primer segundo. Pero ahora, sentada frente a la mujer que lo trajo al mundo, sentía algo extraño. No era resentimiento. Era algo más complejo. Era como si dos realidades se hubieran chocado y no supiera en cuál pararme. ¿Usted alguna vez? Empecé a preguntar, pero mi voz se quebró. Respiré hondo e intenté de nuevo. ¿Usted alguna vez pensó en buscarlo? ¿En conocerlo? Iris bajó la mirada. Sus manos arrugadas se entrelazaron sobre su regazo. Todos los días de mi vida, dijo en voz baja. No pasó un solo día en el que no pensara en él. Me preguntaba cómo sería. Si era feliz. Si tenía una buena vida. Si alguna vez pensaba en mí o si yo era solo un fantasma que nunca conoció. Levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero también sabía que había tomado una decisión. Y esa decisión fue renunciar a mi derecho de ser parte de su vida. Lo hice para que él tuviera algo mejor. No podía aparecer décadas después y complicar todo. No tenía ese derecho. Sus palabras me atravesaron. Porque tenía razón. Había sacrificado todo por el bien de Enrique. Y ahora estaba aquí, en esta casa abandonada, viviendo con el peso de esa decisión. ¿Vive aquí?, pregunté mirando alrededor. La casa claramente no estaba habitada. Iris negó con la cabeza. No, vivo en un pueblo cercano. A unos 20 minutos de aquí. Esta era la casa de mis padres. Murieron hace años y nunca pude venderla. Supongo que una parte de mí no quería dejarla ir porque fue aquí donde pasé los últimos días antes de dar a Enrique en adopción. Fue aquí donde tomé la decisión más difícil de mi vida. Señaló las fotografías. Guardé todo aquí. Todas las fotos que tomé en esos primeros días. Cada recuerdo que tenía de él.
No podía tenerlos en mi casa real porque dolía demasiado. Pero tampoco podía deshacerme de ellos. Así que los dejé aquí, en este lugar suspendido en el tiempo. Cuando Eloísa me encontró, le traje aquí. Le mostré todo. Y fue entonces cuando surgió la idea de traerla a usted también. Me limpié las lágrimas que seguían cayendo. Tomé otra fotografía de la mesa. Era Enrique de niño. Tal vez de 5 o 6 años. Estaba sonriendo a la cámara con ese brillo en los ojos que siempre tuvo. Esa foto la había tomado yo. La recordaba perfectamente. Fue en su cumpleaños. Le habíamos comprado una bicicleta roja. Estaba tan feliz que no paró de sonreír en todo el día. ¿Cómo había llegado esa foto hasta aquí? Miré a Iris confundida. Eloísa me trajo algunas, explicó Iris como si leyera mi mente. Me dijo que pensó que me gustaría ver cómo creció, ver que había sido feliz, que la decisión que tomé había valido la pena. Su voz se quebró de nuevo. Y tenía razón. Ver esas fotos fue como recibir un regalo que nunca pensé merecer. Ver que creció amado, que tuvo una infancia feliz, que usted fue una madre maravillosa para él. No sabe lo que eso significó para mí. Mi corazón se apretó. Toda mi vida pensé en la madre biológica de Enrique como una figura abstracta. Alguien que existió en algún momento, pero que no tenía rostro ni historia. Ahora estaba frente a mí. Real. Con su dolor y su amor y sus arrepentimientos. Y me di cuenta de algo. No éramos enemigas. No éramos rivales. Éramos dos mujeres que habían amado al mismo niño. Ella lo había traído al mundo. Yo lo había criado. Y ambas lo habíamos perdido. Cuénteme de él, dijo Iris de repente. Su voz tenía un tono casi desesperado. Cuénteme todo. ¿Cómo era? ¿Qué le gustaba? ¿Cómo fue su vida? Eloísa me contó algunas cosas, pero quiero escucharlo de usted. De la mujer que estuvo ahí todos los días. Y así lo hice. Le conté todo. Le conté que Enrique era un niño curioso que hacía 1000 preguntas al día. Que le encantaba leer y se quedaba despierto hasta tarde con una linterna bajo las sábanas terminando libros de aventuras. Que de adolescente fue rebelde pero nunca cruel. Que tocaba la guitarra y escribía canciones terribles que cantaba con tanta pasión que no podías evitar aplaudirle. Le conté que estudió ingeniería porque quería construir cosas que duraran. Que conoció a Eloísa en la universidad y supo desde el primer día que se casaría con ella. Que era el tipo de hombre que llamaba a su madre todos los domingos sin falta solo para preguntar cómo estaba. Que tenía una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación. Iris escuchaba cada palabra como si fuera agua en el desierto. Lloraba y sonreía al mismo tiempo. Asentía. Hacía preguntas. Quería saber cada detalle por pequeño que fuera. Y yo se los daba todos porque me daba cuenta de que ella había vivido 38 años preguntándose quién había sido su hijo. Y yo tenía todas las respuestas. Y al final, preguntó Iris con voz temblorosa. Sufrió. Negué con la cabeza. Fue instantáneo. El accidente fue tan rápido que los médicos dijeron que no sintió nada. No hubo dolor. Solo un segundo y ya no estaba. Era una mentira piadosa que los doctores nos habían dicho a Eloísa y a mí. No sabíamos si era verdad, pero elegimos creerla porque la alternativa era insoportable. Iris cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo. Gracias, susurró. Gracias por contarme. Gracias por haberlo amado como yo no pude. Gracias por haberle dado la vida que yo no podía darle. Me levanté del sofá. No podía seguir sentada. Caminé hacia la ventana rota y miré hacia afuera. El campo se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol estaba más alto ahora. La mañana avanzaba. Sentí que algo dentro de mí se estaba moviendo. Algo que había estado congelado durante años. No era felicidad. Todavía no. Pero era algo. Era una conexión. Un propósito. Una razón para sentir algo más que vacío. ¿Por qué aceptó esto?, pregunté sin voltearme. ¿Por qué aceptó que Eloísa la usara de esta forma? Traerme aquí. Contarme todo. Revivir su dolor por alguien que ni siquiera conocía. Escuché a Iris levantarse detrás de mí. Sus pasos lentos acercándose. Se detuvo a mi lado.
También miraba hacia afuera. Porque Eloísa me dijo algo que me hizo entender. Dijo. Me dijo que usted estaba muriendo en vida. Que había dejado de ser persona y se había convertido en un recuerdo ambulante. Y me preguntó si yo, que había renunciado a mi hijo para que tuviera una vida mejor, iba a renunciar también a ayudar a la mujer que lo crió cuando ella me necesitaba. Volteó a verme. Y me di cuenta de que tenía razón. Que tal vez esta era mi oportunidad de devolverle algo. De agradecerle por los 37 años que le dio a mi hijo. Años que yo no pude darle. Las lágrimas volvieron. Pero esta vez eran diferentes. No eran solo de tristeza. Eran de algo más. De alivio tal vez. De comprensión. De gratitud. Nos quedamos junto a la ventana en silencio durante lo que pareció una eternidad. Dos mujeres mirando el mismo horizonte pero viendo cosas diferentes. Yo veía el pasado. Los años que pasé con Enrique. Cada cumpleaños. Cada Navidad. Cada momento ordinario que ahora parecía extraordinario porque ya no podía repetirse. Me pregunté si Iris veía lo mismo o si ella veía todo lo que nunca tuvo. Todas las cosas que se perdió. Los primeros pasos. Las primeras palabras. Los abrazos. Las peleas. Todo lo que forma una vida compartida entre madre e hijo. Finalmente, Iris rompió el silencio. ¿Quiere ver más fotografías?, preguntó. Su voz era suave, casi tímida. Como si temiera que yo dijera que no. Asentí sin decir nada. Regresamos a la mesa. Iris abrió una caja vieja de madera que había estado debajo de la mesa todo este tiempo. Dentro había más fotos. Docenas de ellas. Algunas eran de Enrique de bebé en el hospital. Otras eran copias de fotos que yo había tomado a lo largo de los años y que Eloísa le había compartido. Las fue sacando una por una, colocándolas sobre la mesa con cuidado, como si fueran tesoros frágiles. Y supongo que lo eran. Eran todo lo que le quedaba de su hijo. Había una foto de Enrique en su graduación universitaria. Con toga y birrete, sonriendo orgulloso. Yo estaba parada junto a él en esa foto. Recordaba ese día perfectamente. Hacía tanto calor. La ceremonia duró horas. Pero cuando llamaron su nombre y lo vi caminar hacia el escenario, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Iris tocó la foto con un dedo tembloroso. Se parece a su padre, dijo en voz baja. Fue la primera vez que mencionaba al padre de Enrique. ¿Quién era él?, pregunté. Era una pregunta invasiva tal vez, pero necesitaba saber. Iris suspiró. Se sentó de nuevo en la silla y yo hice lo mismo. Nos miramos a través de la mesa cubierta de recuerdos compartidos y separados al mismo tiempo. Se llamaba Mauricio, dijo. Era un chico del pueblo. Teníamos 19 años. Éramos jóvenes y estúpidos y pensábamos que el amor era suficiente para todo. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Cuando le dije que estaba embarazada, se asustó. Su familia tenía planes para él. Universidad. Carrera. Un futuro brillante. Un bebé no entraba en esos planes. Me ofreció dinero para... Ya sabe. Pero yo no pude. No podía hacerlo. Así que decidí tenerlo sola. Hizo una pausa. Sus ojos se perdieron en algún recuerdo lejano. Mis padres me apoyaron al principio. Pero cuando nació Enrique, cuando vieron lo difícil que iba a ser, cuando se dieron cuenta de que yo no tenía forma de mantenerlo, me convencieron de que lo mejor era darlo en adopción. Dijeron que era lo más generoso que podía hacer por él. Darle una oportunidad con una familia que pudiera ofrecerle estabilidad. Amor. Un futuro. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Así que lo hice. Firmé los papeles. Lo entregué. Y pasé los siguientes 38 años preguntándome si había tomado la decisión correcta o si había cometido el error más grande de mi vida. Mi corazón se rompió por ella. Por la chica de 19 años que tuvo que tomar una decisión imposible. Por la mujer que vivió con esa decisión durante décadas sin saber si había hecho lo correcto. Me incliné hacia adelante y tomé su mano. Era pequeña y arrugada y temblaba levemente. La apreté con suavidad. Hizo lo correcto, le dije. Mi voz era firme. Enrique tuvo una vida maravillosa. Fue amado. Fue feliz. Tuvo oportunidades.
Logró sus sueños. Y nada de eso hubiera sido posible sin su sacrificio, sin su valentía de dejarlo ir. Iris me miró con ojos llenos de gratitud y dolor mezclados. «¿De verdad lo cree?», susurró. Asentí. «Lo sé», respondí. Y lo decía en serio. Porque era la verdad. Enrique había tenido una buena vida. Y esa vida comenzó con la decisión de una chica valiente que puso las necesidades de su hijo por encima de las suyas propias. Nos quedamos sentadas en silencio de nuevo. Pero esta vez era un silencio diferente. No era incómodo. Era tranquilo. Había algo sanador en estar ahí con ella. En compartir ese espacio. En reconocer que ambas habíamos perdido a Enrique, pero que de formas diferentes ambas lo habíamos tenido también. Iris se levantó y fue hacia una esquina de la habitación. Regresó con un álbum viejo de cuero café. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió con cuidado. Dentro había más fotografías, pero también otras cosas. Un mechón de cabello de bebé guardado en una bolsita plástica. Un brazalete diminuto del hospital con el nombre Bebé Varón escrito a mano. Una huella de pie. Una tarjeta del Día de las Madres hecha con crayones que decía, para mamá, aunque nunca se la había dado a nadie. Guardé todo, dijo Iris. Cada cosa que pude conservar de esos primeros días antes de entregarlo. Es poco, pero es todo lo que tengo. Pasó las páginas lentamente. Había anotaciones escritas a mano. Fechas. Pensamientos. Pequeñas oraciones que parecían más plegarias que otra cosa. Espero que sea feliz. Espero que lo amen. Espero que nunca me odie por esto. Sentí un nudo en la garganta. Él nunca supo que era adoptado, dije en voz baja. Iris levantó la vista sorprendida. Mi esposo y yo decidimos no decírselo. Sabíamos que algún día tendríamos que hacerlo, pero nunca encontramos el momento correcto. Y luego él murió y ya no importó. Me sentí culpable de repente, como si le hubiera quitado algo a Iris. El derecho de que Enrique supiera de ella. Pero Iris negó con la cabeza. Está bien, dijo. Entiendo por qué lo hicieron. Y honestamente, creo que es mejor así. Él fue su hijo en todos los sentidos que importan. Yo solo fui el comienzo. Ustedes fueron todo lo demás. Sus palabras me consolaron de una forma que no esperaba. Me quitaron un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Eloísa sabía todo esto, continuó Iris. Le conté mi historia completa cuando vino a verme. Y ella me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que Enrique solía hablar de usted todo el tiempo. Que siempre decía que tenía la mejor madre del mundo. Que se sentía afortunado. Que nunca le faltó nada porque usted le dio todo. Iris sonrió a través de las lágrimas. Y luego me dijo que yo también le había dado algo. Que le había dado la vida. Y que sin esa primera decisión, nada de lo demás hubiera existido. Que ambas éramos importantes en la historia de Enrique, aunque de formas muy diferentes. Esas palabras me golpearon fuerte. Eloísa. Mi nuera que pensé que me había abandonado. En realidad había estado construyendo un puente. Uniendo dos partes de la vida de Enrique que nunca se habían conocido. Haciendo algo que él mismo nunca pudo hacer porque no sabía que necesitaba hacerlo. Me pregunté si Eloísa había planeado todo esto desde el principio o si simplemente había improvisado cuando encontró los documentos de adopción. De cualquier forma, había sido un acto de amor profundo. Hacia Enrique. Hacia mí. Hacia Iris. Había visto nuestro dolor compartido y había decidido hacer algo al respecto. ¿Dónde está Eloísa ahora?, preguntó Iris como si hubiera leído mis pensamientos. Me di cuenta de que no lo sabía. Solo sabía que se había mudado a otra ciudad, pero no teníamos mucho contacto desde entonces. Se lo dije a Iris. Ella asintió pensativa. Me hizo prometerle algo antes de irse, dijo. Me hizo prometer que si usted venía hasta aquí, yo haría todo lo posible por ayudarla a encontrar un propósito de nuevo. Por recordarle que la vida sigue incluso después de las pérdidas más grandes. Me miró directamente a los ojos. Y tengo la intención de cumplir esa promesa. No supe qué decir. Parte de mí quería resistirse. Decirle que no necesitaba ayuda. Que estaba bien. Pero sabía que era mentira. No estaba bien. No lo había estado en años. Y tal vez,
Solo tal vez, esta mujer extraña que había compartido una conexión tan profunda con mi hijo podía ayudarme a encontrar el camino de vuelta a algo parecido a una vida real. No sé cómo hacer eso, admití finalmente. Mi voz sonaba pequeña, vulnerable. No sé cómo volver a vivir después de haber perdido la razón por la que vivía. Iris se inclinó hacia adelante. Tomó mis 2 manos entre las suyas. Sus ojos me miraban con una comprensión que solo alguien que había sufrido una pérdida similar podía tener. Yo tampoco lo sabía, dijo. Pasé años sintiendo que había un agujero en mi pecho que nunca se llenaría. Pero con el tiempo aprendí algo. Aprendí que no se trata de llenar el agujero. Se trata de aprender a vivir con él. De encontrar cosas nuevas que hagan que levantarse cada día valga la pena incluso si el dolor nunca desaparece completamente. Apretó mis manos. Y creo que usted puede hacer lo mismo. Creo que Eloísa lo sabía. Por eso la trajo hasta aquí. Para mostrarle que no está sola. Que hay alguien más que entiende. Pasamos el resto de la mañana en esa casa abandonada hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Iris me contó más sobre su juventud. Sobre cómo fue crecer en ese pueblo pequeño donde todos se conocían. Sobre los sueños que tuvo antes de quedar embarazada. Quería ser maestra. Le encantaban los niños y pensaba que podría marcar una diferencia en sus vidas. Pero después de dar a Enrique en adopción, algo en ella se rompió. No pudo soportar la idea de estar rodeada de niños que le recordaran constantemente al hijo que había entregado. Así que terminó trabajando en una fábrica textil durante 40 años. Un trabajo mecánico que no requería emoción ni pasión. Solo repetición. ¿Nunca se casó?, pregunté. Iris negó con la cabeza lentamente. Hubo hombres, dijo. Algunos buenos. Algunos que dijeron que me amaban. Pero nunca pude comprometerme completamente con nadie. Siempre había una parte de mí que seguía aferrada al recuerdo de ese bebé que sostuve solo 2 semanas. Era como si hubiera dejado mi corazón con él y ya no me quedara nada que dar. Hizo una pausa. Supongo que ambas nos quedamos atrapadas de formas diferentes. Usted perdió a su hijo después de tenerlo toda una vida. Yo lo perdí antes de poder conocerlo realmente. Pero al final el resultado fue el mismo. Nos quedamos solas con nuestros recuerdos. Sus palabras resonaron en mí porque eran ciertas. Habíamos vivido vidas completamente diferentes, pero habíamos terminado en el mismo lugar. Vacías. Solas. Existiendo pero no viviendo realmente. Me pregunté si eso era lo que Eloísa había visto. Si por eso había decidido conectarnos. Porque sabía que juntas podríamos encontrar algo que solas no podíamos alcanzar. El sol estaba alto cuando finalmente decidí que era hora de irme. Habían pasado horas sin que me diera cuenta. Iris me acompañó hasta la puerta. Antes de salir, me detuve y me volteé hacia ella. ¿Puedo volver?, pregunté. No sabía de dónde había salido esa pregunta, pero salió con urgencia. Como si necesitara saber que esta conexión no terminaría aquí. Que no sería solo un encuentro extraño y único que luego se desvanecería en la memoria. Los ojos de Iris se iluminaron. Me encantaría que volviera, dijo. Su voz tenía emoción genuina. De hecho, me gustaría que conocieras mi casa real. La del pueblo. Es pequeña, pero es acogedora. Podríamos tomar té. Seguir hablando. Si quiere, claro. Asentí inmediatamente. Sí, me gustaría mucho. Intercambiamos números de teléfono. Acordamos vernos la próxima semana. Cuando finalmente me subí al coche y comencé a conducir de regreso, sentí algo extraño en el pecho. No era felicidad exactamente, pero era algo parecido. Era anticipación. Algo que esperar. Algo más que la rutina vacía que había sido mi vida durante años. El camino de regreso fue diferente al de ida. Ya no estaba nerviosa ni asustada. Estaba pensativa, reflexionando sobre todo lo que había descubierto. Sobre Iris y su sacrificio. Sobre Eloísa y su gesto final de amor. Sobre Enrique y las 2 mujeres que lo habían amado de formas tan diferentes pero igual de profundas. Cuando llegué a mi casa, ya era tarde en la tarde. Entré y todo se veía igual que cuando me había ido esa mañana. Pero yo no era la misma. Algo había cambiado dentro de mí.
Algo pequeño pero significativo. Esa noche, por primera vez en años, no me senté frente a la ventana dejando que el tiempo pasara. En lugar de eso, saqué todas las fotografías que tenía de Enrique. Las esparcí sobre la mesa de la cocina. Y en lugar de mirarlas con tristeza como siempre hacía, las miré con gratitud. Gratitud por cada momento que había tenido con él. Gratitud por haber sido elegida para ser su madre. Gratitud hacia Iris por haberme dado ese regalo aunque le costó todo. Los días siguientes pasaron más rápido de lo que esperaba. Hablé con Iris por teléfono casi todos los días. Conversaciones cortas al principio. Solo para saludarnos. Para preguntarnos cómo estábamos. Pero poco a poco se volvieron más largas. Más profundas. Me contó sobre su vida diaria. Sobre su rutina solitaria que era sorprendentemente similar a la mía. Sobre cómo también se había quedado atrapada en un ciclo de simplemente existir. Y yo le conté sobre mi vida también. Sobre lo difícil que había sido despertar cada día sabiendo que Enrique ya no estaba. Sobre cómo había dejado de ver a mis amigas porque no soportaba sus miradas de lástima. Sobre cómo había convertido mi casa en un mausoleo de recuerdos en lugar de un hogar. Cuando llegó el día de visitarla en su pueblo, me sentí extrañamente emocionada. Me arreglé con más cuidado de lo que había hecho en años. Me puse un vestido sencillo de color melocotón. Me peiné. Hasta me maquillé un poco. Cuando me miré en el espejo, vi a alguien que reconocía pero que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer que tenía algo por lo cual levantarse. Algo más que la obligación de seguir respirando. Conduje hasta el pueblo donde vivía Iris. Era pequeño y pintoresco. El tipo de lugar donde todos se conocen y donde el tiempo parece moverse más despacio. Su casa estaba en una calle tranquila bordeada de árboles. Era pequeña, como había dicho. De un solo piso con un jardín al frente lleno de flores. Estacioné el coche y caminé hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Iris estaba ahí con una sonrisa enorme. Vestía una falda larga y una blusa clara. Se veía diferente. Más viva que en aquella casa abandonada. Pase, pase, dijo haciéndome un gesto. Entré y me sorprendió lo acogedor que era el interior. Era pequeño pero estaba lleno de luz. Había plantas en las ventanas. Fotografías en las paredes. Libros apilados en estantes. Olía a café recién hecho y a algo horneándose en el horno. Era un hogar. Un verdadero hogar. No un museo de recuerdos como el mío, sino un lugar donde alguien realmente vivía. Hice galletas, dijo Iris tímidamente. No sabía si le gustaban, pero pensé que sería lindo tener algo dulce con el té. Me reí. Fue una risa genuina que me sorprendió incluso a mí misma. Me encantan las galletas, dije. Y era verdad. No había comido galletas caseras en años. Nos sentamos en su pequeña cocina. La mesa estaba puesta con tazas de porcelana delicada y un plato lleno de galletas todavía tibias. Iris sirvió el té. Me pasó una taza. Tomé una galleta y le di una mordida. Estaba deliciosa. Dulce y crujiente por fuera, pero suave por dentro. Está deliciosa, dije. Iris se sonrojó como una niña. Es la receta de mi madre, explicó. La única cosa que realmente aprendí a hacer bien. Comimos en silencio cómodo durante unos minutos. Luego Iris se levantó y fue hacia una repisa. Regresó con un álbum diferente al que había visto en la casa abandonada. Este era más nuevo. Tenía una cubierta de tela roja. Después de que Eloísa me visitó, empezó Iris mientras abría el álbum, me dio copias de muchas fotos de Enrique. Algunas que usted había tomado. Otras que ella tenía. Y armé este álbum. Quería tener algo que pudiera mirar cuando me sintiera sola. Algo que me recordara que aunque nunca lo conocí realmente, tuve un hijo que fue amado y que tuvo una buena vida. Pasó las páginas lentamente. Había fotos de Enrique de todas las edades. Bebé, niño, adolescente, adulto. Su vida completa documentada en esas páginas. Hay algo que quiero preguntarle, dijo Iris de repente. Su tono era serio. Me miró a los ojos. ¿Cree que podríamos hacer algo juntas? ¿Algo en memoria de Enrique? Algo que nos ayude a ambas a seguir adelante, pero que también honre lo que él significó para nosotras.
Me tomó por sorpresa la pregunta. No sabía qué responder. ¿Cómo qué?, pregunté. Iris pareció pensarlo por un momento. No lo sé exactamente. Pero Eloísa me dijo algo antes de irse. Me dijo que había establecido un pequeño fondo con algo de dinero que Enrique le había dejado. Unos $5,000. Y me dijo que si alguna vez usted y yo nos encontrábamos y conectábamos, deberíamos usar ese dinero para hacer algo bueno. Algo que Enrique hubiera aprobado. Sacó un sobre de su bolsillo y lo deslizó hacia mí. Me lo dio para que se lo entregara cuando sintiera que era el momento correcto. Y creo que ese momento es ahora. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de Eloísa. Su letra familiar me hizo sonreír y llorar al mismo tiempo. La carta decía: querida Marlene, si estás leyendo esto significa que encontraste a Iris. Significa que tuviste el valor de seguir la carta. De confiar en mí. Estoy muy orgullosa de ti. Sé que los últimos años han sido difíciles. Sé que perdiste tu camino cuando perdimos a Enrique. Pero también sé que eres más fuerte de lo que crees. Iris y tú tienen algo en común. Ambas aman a Enrique. Y creo que juntas pueden encontrar una forma de honrar su memoria mientras ayudan mutuamente a vivir de nuevo. Este dinero es para lo que decidan hacer. Úsenlo bien. Con amor, Eloísa. Me quedé mirando la carta de Eloísa durante mucho tiempo. Sus palabras resonaban en mi mente como ecos que no querían desvanecerse. Había planeado todo esto. Cada detalle. Desde esconder la carta en el armario hasta dejar ese dinero para que Iris y yo encontráramos un propósito compartido. Me pregunté cuánto tiempo le había tomado organizar todo. Cuántas noches habría pasado despierta pensando en cómo ayudarme incluso después de irse. El nivel de cuidado y amor detrás de cada decisión me abrumaba. Doblé la carta con cuidado y la devolví al sobre. Miré a Iris, que me observaba con expectativa y algo de nerviosismo. Creo que sé qué podríamos hacer, dije lentamente. La idea se estaba formando en mi mente mientras hablaba. Enrique siempre quiso ayudar a los jóvenes. Cuando estaba en la universidad, daba tutorías gratis a chicos que no podían pagar clases particulares. Decía que todos merecían una oportunidad, sin importar de dónde vinieran. Iris asintió escuchando atentamente. ¿Qué te parece si usamos ese dinero para crear una pequeña beca? Para estudiantes que necesiten ayuda. Podríamos dársela a una escuela o universidad. En su nombre. Para que su legado siga ayudando a otros incluso ahora. Los ojos de Iris se llenaron de lágrimas. Eso es perfecto, susurró. Es exactamente el tipo de cosa que él hubiera querido. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero hay algo más que me gustaría hacer también. Si estás de acuerdo. Me incliné hacia adelante interesada. Dime. Me gustaría que empezáramos a juntarnos regularmente, dijo Iris. No solo una vez, sino seguido. Quizás una vez por semana. Podríamos almorzar juntas. Caminar. Hablar. Mantenernos compañía. Porque la verdad es que he estado sola mucho tiempo. Y creo que tú también. Y pienso que Enrique querría que nos cuidáramos mutuamente. Que no nos dejáramos hundir en la soledad. Su voz se quebró un poco. No quiero reemplazar nada. Sé que tú fuiste su madre de verdad. Yo solo fui un momento en su historia. Pero me gustaría ser tu amiga. Si me dejas. Mi corazón se derritió. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Me encantaría eso, dije con sinceridad absoluta. Y no eres solo un momento en su historia. Eres el principio. Sin ti, nada de lo que vino después hubiera existido. Eres tan importante como yo. Solo de una forma diferente. Iris sonrió a través de las lágrimas. Y en ese momento supe que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No era un reemplazo para Enrique. Nadie podría serlo. Pero era una conexión. Una razón para salir de mi casa. Una persona que entendía mi dolor porque había vivido el suyo propio. Pasamos el resto de la tarde planeando. Decidimos que contactaríamos a la universidad donde Enrique había estudiado. Les propondríamos establecer una beca anual de $1,000 para un estudiante de ingeniería con necesidades económicas. Podríamos mantenerla durante 5 años con el dinero que Eloísa había dejado.
Y después de eso, veríamos. Quizás podríamos contribuir nosotras mismas para mantenerla viva. La idea me emocionaba de una forma que no había sentido en años. Tenía un proyecto, un propósito, algo en lo que enfocar mi energía además del dolor. También acordamos vernos todos los miércoles para almorzar. Iris conocía un pequeño café en el pueblo que hacía sopa casera los miércoles. Dijo que era su lugar favorito. Y los domingos podríamos caminar juntas en el parque que estaba cerca de su casa. Nada elaborado. Solo dos mujeres compartiendo tiempo. Construyendo una amistad basada en una conexión que ninguna de las dos había pedido, pero que ambas necesitábamos desesperadamente. Cuando finalmente me despedí y conduje de regreso a casa esa noche, me sentía diferente. No feliz exactamente. El dolor por perder a Enrique seguía ahí. Probablemente siempre estaría ahí. Pero ya no era lo único que sentía. Había espacio para otras cosas ahora. Para anticipación. Para propósito. Para conexión humana. Iris me había dado algo sin siquiera darse cuenta. Me había dado permiso para seguir viviendo sin sentir que estaba traicionando la memoria de mi hijo. Las semanas siguientes fueron una revelación. Iris y yo nos volvimos inseparables. Cumplimos con nuestros miércoles de almuerzo religiosamente. Íbamos al café que ella amaba y pedíamos sopa y pan caliente. Hablábamos de todo. De nuestras vidas. De nuestros arrepentimientos. De nuestros sueños olvidados. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a sonreír más. A reír de nuevo. A sentirme como una persona en lugar de un fantasma. Los domingos caminábamos por el parque. A veces en silencio. A veces hablando sin parar. Observábamos a las familias. A los niños jugando. A las parejas paseando. Y aunque dolía a veces porque nos recordaba lo que habíamos perdido, también era sanador. Porque estábamos juntas. Y juntas podíamos soportar cosas que solas nos hubieran destruido. Un día, mientras caminábamos, Iris me habló de algo que había estado pensando. ¿Sabes qué me dijo Eloísa la última vez que nos vimos?, preguntó. Negué con la cabeza. Me dijo que el amor nunca se desperdicia. Que cada persona que amamos deja una marca en nosotros que nos cambia para siempre. Y que nuestra responsabilidad es tomar ese amor y pasarlo adelante. Compartirlo con otros. No guardárnoslo solo para nosotras mismas. Hizo una pausa. Creo que tenía razón. Creo que Enrique nos amó a ambas a su manera. Y ahora nos toca a nosotras tomar ese amor y hacer algo bueno con él. Sus palabras me golpearon fuerte. Porque era exactamente lo que estábamos haciendo. La beca que estábamos estableciendo. Nuestra amistad. El hecho de que nos estábamos ayudando mutuamente a sanar. Todo eso era amor pasando adelante. Era el legado de Enrique viviendo a través de nosotras. Después de 2 meses de trámites y reuniones, finalmente establecimos la beca. La universidad aceptó con entusiasmo. Dijeron que sería otorgada anualmente durante la ceremonia de premiación. Que llevaría el nombre de Enrique grabado en una placa. Que su historia sería contada a los estudiantes. Iris y yo fuimos invitadas a la primera ceremonia. Era un día soleado de primavera. Nos sentamos en la audiencia mientras el decano hablaba sobre la importancia de apoyar a los jóvenes. Sobre cómo pequeños gestos pueden cambiar vidas completas. Cuando finalmente anunciaron el nombre del primer beneficiario de la beca, una joven de 21 años subió al escenario. Se llamaba Diana. Era estudiante de ingeniería civil. Había perdido a sus padres en un accidente 2 años atrás y estaba luchando por pagar sus estudios mientras trabajaba a tiempo completo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras recibía el certificado. Dio un pequeño discurso agradeciéndonos. Dijo que esto significaba más de lo que podíamos imaginar. Que le daba esperanza. Que le mostraba que había gente buena en el mundo que se preocupaba por extraños. Iris y yo lloramos. Pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de significado. De propósito cumplido. Después de la ceremonia, Diana se acercó a nosotras. Nos abrazó. Nos agradeció una y otra vez. Le contamos sobre Enrique. Sobre quién había sido. Sobre por qué esta beca existía. Y ella escuchó con los ojos brillantes, prometiendo que trabajaría duro para honrar su memoria. Que
que algún día ella también pasaría adelante la bondad que había recibido. Cuando salimos de la universidad ese día, Iris me tomó del brazo. «Lo logramos», dijo con una sonrisa. «Hicimos algo bueno. Algo que durará más que nosotras». Asentí. «Sí, lo hicimos». Y por primera vez desde la muerte de Enrique, sentí que había hecho algo de lo que él estaría orgulloso. Algo que trascendía el dolor. Algo que convertía la pérdida en legado. Esa noche, sola en mi casa, saqué una foto de Enrique que tenía en mi mesita de noche. Era de su último cumpleaños. Estaba sonriendo a la cámara con esa sonrisa enorme que iluminaba cualquier habitación. La sostuve entre mis manos y le hablé como si pudiera escucharme. «Lo hice, hijo», susurré. «Encontré una forma de seguir adelante sin olvidarte. Encontré a alguien que te amó tanto como yo, aunque de forma diferente. Y juntas estamos haciendo algo que te hubiera encantado». Besé la fotografía y la volví a colocar en su lugar. Y por primera vez en años, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin despertarme a medianoche sintiendo ese vacío insoportable. Solo paz. Los meses siguientes fueron una transformación gradual pero profunda. No fue un cambio dramático de un día para otro. Fue más bien como despertar lentamente de un sueño largo y oscuro. Pequeños momentos que se acumulaban hasta convertirse en algo significativo. Iris se había convertido en una parte esencial de mi vida. Ya no eran solo los miércoles y domingos. Nos llamábamos casi todos los días. A veces solo para compartir algo tonto que habíamos visto o pensado. Otras veces para desahogarnos cuando el dolor volvía a golpearnos sin previo aviso. Porque el dolor nunca se fue completamente. Seguía ahí. Pero ahora era más manejable porque lo compartía con alguien que realmente entendía. Una tarde de jueves, Iris me llamó emocionada. «Tengo una idea», dijo antes de que pudiera siquiera saludarla. Me reí ante su entusiasmo. «Dime, ¿qué te parecería si empezamos un grupo? Como un círculo de apoyo para personas que han perdido hijos. Podríamos reunirnos una vez al mes. En mi casa o en la tuya. Ofrecer un espacio seguro donde la gente pueda hablar sin sentirse juzgada». La idea me sorprendió. No era algo que hubiera considerado antes. «¿Crees que vendría gente?», pregunté con dudas. «Creo que hay más personas como nosotras de lo que imaginamos», respondió Iris. «Personas que están atrapadas en su dolor, que se sienten solas, que necesitan saber que no son las únicas atravesando esto». Tenía razón. Yo había pasado años sintiéndome completamente aislada en mi sufrimiento, pensando que nadie podía entender lo que sentía. Si hubiera tenido un lugar como el que Iris proponía, tal vez no me hubiera perdido tanto en la oscuridad. «Hagámoslo», dije finalmente. «No sé cómo empezar, pero encontraremos la forma». Y así lo hicimos. Iris diseñó unos volantes simples. Los colocamos en centros comunitarios, iglesias, hospitales, bibliotecas. Decían: «Grupo de apoyo para padres que han perdido hijos». Un espacio seguro para compartir, recordar y sanar juntos. Incluimos mi número de teléfono para que la gente pudiera contactarnos. No esperábamos mucho. Pensamos que tal vez vendrían 2 o 3 personas. Pero nos equivocamos. La primera reunión fue en mi casa. Era un sábado por la tarde. Iris llegó temprano para ayudarme a preparar. Hicimos café. Pusimos galletas en platos. Organizamos sillas en círculo en la sala. Y esperamos. A las 3 en punto, la hora acordada, empezaron a llegar. Primero llegó una mujer de unos 50 años llamada Amalia. Había perdido a su hija de 23 años por cáncer. Luego llegó un hombre mayor llamado Lisandro. Su hijo había muerto por sobredosis. Una pareja joven llamados Maribel y Moisés. Habían perdido a su bebé de 6 meses por muerte súbita. Y siguieron llegando. Al final éramos 12 personas sentadas en mi sala. 12 historias diferentes de pérdida. 12 corazones rotos buscando un lugar donde pudieran ser entendidos. Comencé la reunión presentándome. Les conté sobre Enrique, sobre cómo había muerto, sobre los años de oscuridad que vinieron después. Y luego les conté sobre Iris, sobre cómo encontrarla me había mostrado que era posible seguir viviendo después de lo impensable.
Iris compartió su historia también. Su voz temblaba mientras hablaba de dar a Enrique en adopción. De nunca conocerlo realmente, pero amarlo de todas formas. De vivir con ese agujero durante décadas. Y luego invitamos a los demás a compartir si se sentían cómodos. Las historias fluyeron. Algunas personas lloraron mientras hablaban. Otras se quedaron en silencio después de terminar, agotadas por el esfuerzo emocional de poner su dolor en palabras. Pero todas compartieron algo. Y mientras escuchaba, me di cuenta de algo importante. El dolor es universal, pero también es único. Cada persona había perdido a su hijo de forma diferente. En circunstancias diferentes. A edades diferentes. Pero el resultado era el mismo. Un vacío que nunca podría llenarse completamente. Una herida que nunca sanaría del todo. Y sin embargo, ahí estábamos. 12 personas que habían decidido que seguir viviendo valía la pena a pesar del dolor. La reunión duró 3 horas. Cuando finalmente terminó y todos se fueron, Iris y yo nos quedamos sentadas en la sala en silencio. Estábamos exhaustas emocionalmente. Pero también había algo más. Satisfacción. Propósito. La sensación de haber hecho algo importante. Creo que esto es exactamente lo que necesitábamos hacer, dijo Iris finalmente. Asentí. Sí, creo que sí. Y supimos que no sería la última reunión. Que esto era apenas el comienzo de algo más grande. Las reuniones se volvieron mensuales. Cada vez venían más personas. Algunos eran habituales que venían cada mes. Otros venían 1 o 2 veces y luego desaparecían porque no estaban listos o porque encontraban su sanación en otro lugar. Y estaba bien. No se trataba de obligar a nadie a nada. Se trataba de ofrecer un espacio cuando lo necesitaran. Iris y yo nos convertimos en las facilitadoras no oficiales del grupo. No éramos terapeutas profesionales. Solo éramos 2 mujeres que habían caminado por el Valle de la Pérdida y habían encontrado el camino de regreso a algo parecido a la luz. Y compartíamos lo que habíamos aprendido con otros que todavía estaban en la oscuridad. Con el tiempo, empecé a notar cambios en mí misma. Cambios que ni siquiera había buscado activamente, pero que estaban sucediendo de todas formas. Volví a salir con mis viejas amigas. Las que había evitado durante años porque no soportaba sus miradas de lástima. Descubrí que ya no me molestaban. Que podía hablar de Enrique sin desmoronarme. Que podía escuchar sobre sus hijos vivos sin sentir resentimiento. Empecé a cuidar mi casa de nuevo. A limpiar no solo por obligación, sino porque quería vivir en un espacio que se sintiera acogedor. Planté flores en el jardín. Algo que no había hecho desde que Enrique era niño y me ayudaba a cavar los hoyos. Un día, mientras trabajaba en el jardín, mi vecina se acercó. Era una mujer mayor que vivía sola al lado. Siempre habíamos sido cordiales, pero nunca cercanas. El jardín se ve hermoso, dijo con una sonrisa. Gracias, respondí limpiándome la tierra de las manos. Decidí que era hora de volver a cuidarlo. Ella asintió. Me alegra verte mejor. Los últimos años. Bueno, me preocupaba por ti. Sus palabras me sorprendieron. No me había dado cuenta de que mi dolor había sido tan visible. Estoy mejor, dije honestamente. Todavía duele. Probablemente siempre dolerá. Pero estoy aprendiendo a vivir con ello. Esa conversación me hizo reflexionar. Me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado desde aquel día en que encontré la carta escondida en el armario. Desde que conduje hasta esa casa abandonada sin saber qué encontraría. Había pasado casi 1 año desde entonces. 1 año de reconstrucción lenta. De sanar junto a alguien que entendía. De encontrar propósito en el dolor. De convertir la pérdida en legado. Una tarde de domingo, mientras Iris y yo caminábamos por el parque como siempre hacíamos, ella me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. ¿Has pensado en Eloísa últimamente?, preguntó. La verdad era que pensaba en ella constantemente. Cada vez que veía a Iris. Cada vez que íbamos a una reunión del grupo. Cada vez que recordaba que todo esto había comenzado con una carta escondida. Todo el tiempo, admití. Me gustaría agradecerle. Decirle que su plan funcionó. Que me salvó de una forma que probablemente ni siquiera imaginó. Iris sonrió. ¿Por qué no lo haces?, sugirió.
¿Por qué no la buscas? Le dices lo que sientes. Lo había pensado muchas veces, pero siempre encontraba excusas. Que tal vez Eloísa había seguido adelante con su vida. Que no querría saber de mí. Que sería raro después de tanto tiempo. Pero Iris tenía razón. Le debía a Eloísa al menos eso. Un agradecimiento genuino por el regalo que me había dado. Esa noche busqué el número de Eloísa. Dudé durante varios minutos antes de finalmente marcar. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Marlene. Su voz sonaba sorprendida pero feliz. Eloísa, dije sintiendo que las lágrimas ya empezaban a formarse. Tengo mucho que contarte. Hablamos durante más de 2 horas esa noche. Le conté todo. Sobre el día que encontré la carta. Sobre el viaje a la casa abandonada. Sobre conocer a Iris y descubrir la verdad que nunca imaginé. Sobre la beca que establecimos. Sobre el grupo de apoyo que ahora liderábamos. Sobre cómo todo lo que ella había planeado cuidadosamente había funcionado de formas que probablemente ni siquiera anticipó. Eloísa escuchaba en silencio. De vez en cuando hacía una pregunta o dejaba escapar un suspiro. Cuando finalmente terminé de contarle todo, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Pensé que tal vez se había cortado la llamada. Pero entonces escuché su voz, quebrada por las lágrimas. No sabía si funcionaría, dijo finalmente. Tenía tanto miedo de estar haciendo algo terrible. De que te enojaras conmigo por manipularte de esa forma. Pero cuando encontré los documentos de adopción entre las cosas de Enrique, cuando fui a buscar a Iris y la conocí, supe que tenía que hacer algo. No podía dejarte sola hundiéndote cada día más en tu dolor sin intentar ayudarte. Su voz temblaba. Te veía apagándote, convirtiéndote en un fantasma. Y pensé que si podía conectarte con alguien que entendiera tu dolor de una forma tan profunda, tal vez encontrarías una razón para volver a vivir. Lo hiciste, le dije con voz firme. Me salvaste la vida, Eloísa. No de forma literal tal vez. Pero me salvaste de una muerte en vida que es igual de terrible. Me diste algo por lo cual levantarme cada día. Alguien con quien compartir el peso. Un propósito que va más allá de solo sobrevivir. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. No sé cómo agradecerte. No sé si hay palabras suficientes para expresar lo que hiciste por mí. Eloísa sollozaba del otro lado. No necesitas agradecerme, dijo. Tú fuiste la mejor suegra que pude haber pedido. Me acogiste como a una hija cuando me casé con Enrique. Me sostuviste cuando él murió. Me diste espacio para sanar a mi manera sin juzgarme. Lo menos que podía hacer era intentar devolverte algo de todo lo que me diste. Hizo una pausa. Además, Enrique hubiera querido que lo hiciera. Siempre decía que su mayor miedo era que si algo le pasaba, tú quedaras sola. Que te perdieras en tu tristeza. Esto era mi forma de asegurarme de que eso no sucediera. Hablamos un poco más. Me contó sobre su nueva vida en la ciudad a la que se había mudado. Había empezado a trabajar en una galería de arte. Había conocido a alguien. No estaba segura de hacia dónde iba esa relación, pero la hacía feliz. Y eso era suficiente por ahora. Me alegré genuinamente por ella. Se merecía ser feliz. Se merecía rehacer su vida. Y ahora yo también estaba en un lugar donde podía celebrar su felicidad, sin sentir que estaba traicionando la memoria de Enrique. Antes de colgar, le hice una pregunta que había estado dando vueltas en mi cabeza toda la conversación. ¿Vendrías a visitarnos? A Iris y a mí. Creo que a ambas nos encantaría verte. Agradecerte en persona. Hubo una pausa. Luego escuché una sonrisa en su voz. Me encantaría, dijo. Dame unas semanas para organizar mi agenda y allí estaré. Y cumplió su promesa. 3 semanas después, Eloísa condujo hasta mi ciudad. Organizamos un almuerzo en la casa de Iris. Las 3 juntas. Cuando Eloísa llegó, la abracé fuerte. Más fuerte de lo que probablemente había planeado. Pero no me importó. Necesitaba que sintiera cuánto significaba para mí. Iris también la abrazó con lágrimas en los ojos. Agradeciendo a esta joven que había tomado el tiempo de encontrarla. De conectarla con alguien que la entendía de formas que nadie más podía. Almorzamos y reímos y lloramos. Compartimos historias de Enrique.
Recuerdos que cada una tenía desde su perspectiva única. Eloísa nos contó sobre su nueva vida. Iris le contó sobre cómo el grupo de apoyo había crecido. Yo le mostré las fotos de la ceremonia de la beca, de Diana recibiendo su reconocimiento, de cómo su inversión de $5,000 estaba cambiando una vida y probablemente cambiaría muchas más. Fue un día perfecto. Uno de esos días que quieres que nunca termine porque todo se siente correcto. Cuando Eloísa finalmente se fue esa noche, me sentí completa de una forma que no había sentido en años. Las 3 mujeres que habían amado a Enrique de formas diferentes, finalmente habíamos encontrado paz juntas. Habíamos cerrado un círculo que ni siquiera sabíamos que estaba abierto. En los meses siguientes, Iris y yo continuamos con nuestras rutinas. Los miércoles seguíamos siendo sagrados. Nuestros almuerzos en el café del pueblo. Los domingos en el parque. Las reuniones mensuales del grupo de apoyo que ahora se habían expandido a casi 20 participantes regulares. Pero también agregamos cosas nuevas. Empezamos a viajar juntas. Pequeños viajes de un día a pueblos cercanos. Visitando mercados. Probando comida nueva. Simplemente disfrutando de estar vivas y de tener compañía. Un día, mientras conducíamos de regreso de uno de esos viajes, Iris me miró pensativa. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó. ¿Qué cosa?, respondí manteniendo los ojos en el camino. Que perdí a mi hijo hace 38 años, pero solo ahora siento que realmente lo conocí. A través de ti. A través de las historias que me has contado. De las fotos que hemos compartido. Toda una vida que nunca viví con él, pero que ahora forma parte de mi historia también. Sonrió. Y en cierto sentido, gané algo que nunca esperé. Gané una amiga. Una familia. Un propósito. Sus palabras me resonaron profundamente porque yo sentía exactamente lo mismo. Había perdido a Enrique. Ese dolor nunca desaparecería. Pero había ganado a Iris. Había ganado un propósito a través de la beca y el grupo de apoyo. Había ganado una razón para seguir adelante que iba más allá de simplemente respirar. Y todo había comenzado con una carta escondida. Con una instrucción simple: vaya hasta allá sola. Confíe en mí. Y lo había hecho. Había confiado. Había ido. Y mi vida había cambiado para siempre. Ahora, 1 año y medio después de ese día que conduje hacia lo desconocido, puedo decir honestamente que estoy viviendo de nuevo. No de la misma forma que antes. Nunca volveré a ser esa persona. Enrique se llevó una parte de mí cuando murió y esa parte nunca regresará. Pero he aprendido que puedes estar roto y completo al mismo tiempo. Que puedes llevar dolor y alegría en el mismo corazón. Que la vida no se trata de superar las pérdidas, sino de aprender a vivir con ellas de formas que te honren a ti y a quienes perdiste. Cada vez que veo a Diana, la joven que recibió la primera beca de Enrique, me recuerda que el amor nunca se desperdicia. Que lo que damos sigue viviendo de formas que no podemos predecir. Cada vez que facilito una reunión del grupo de apoyo y veo a alguien sonreír por primera vez en meses, sé que Enrique estaría orgulloso. Cada vez que camino con Iris por el parque y escucho sus historias, siento gratitud por esta amistad imposible que surgió de la tragedia. Y cada vez que pienso en Eloísa y en su gesto final de amor, me recuerdo a mí misma que las personas buenas hacen cosas extraordinarias todos los días. Que el amor toma muchas formas. Y que a veces la mayor bondad es obligar a alguien que amas a salir de su oscuridad, aunque eso signifique dejarlos ir. Esa carta que encontré escondida en el fondo falso del armario no era solo una nota. Era una invitación. Una oportunidad. Una última muestra de amor de alguien que se preocupaba lo suficiente como para arriesgarse a que yo me enojara con ella con tal de salvarme de mí misma. Y funcionó. Porque aquí estoy. Viviendo. No solo existiendo. Realmente viviendo. Con dolor, sí. Pero también con propósito. Con conexión. Con esperanza. A veces todavía saco esa carta. La leo de nuevo. Vaya hasta allá sola. Confíe en mí. Y sonrío. Porque confié. Fui. Y encontré más de lo que nunca imaginé que estaba buscando. Encontré sanación. Encontré familia. Encontré una forma de convertir la pérdida más devastadora de mi vida en algo que ayuda a otros. Y si pudiera volver atrás,
Si pudiera hablarle a esa versión de mí que estaba limpiando ese armario con las manos temblorosas, le diría esto: abre la carta. Confía. Ve. Porque del otro lado de ese miedo, de esa incertidumbre, hay algo esperándote. No es lo que perdiste. Nunca lo será. Pero es algo nuevo. Algo valioso. Algo que vale la pena vivir. La vida no siempre te da respuestas. A veces solo te muestra caminos. Y cabe a ti tener el coraje de seguirlos. Yo seguí el mío. Y me llevó exactamente a donde necesitaba estar. No donde quería estar, porque donde quería estar era en un mundo donde Enrique todavía vivía. Pero donde necesitaba estar. En un lugar donde podía honrar su memoria mientras construía algo nuevo. Algo que durará mucho más que mi dolor. Y si alguien que está leyendo esto está atravesando su propia oscuridad, atrapado en su propio dolor, déjame decirte esto: no tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. No tienes que saber cómo seguir adelante. Solo tienes que dar un paso. Y luego otro. Y confiar que el camino se revelará mientras caminas. Porque así fue para mí. Y así puede ser para ti también.